Amén. Estamos en la lucha. Ahora su Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 15. Colosenses 2, 6, 15. Carmen ya en la introducción, en el devocional, nos llevó a leer en el capítulo 1. Ahora vamos a leer el capítulo 2 del versículo 6 al 15. Yo voy a leer en la versión NBI. Si Ítalo me puede apoyar con la tecnología para ir mostrando los versículos. Ok. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta convivencia que nos permites vivir, Señor, en la realidad de lo que es tu comunidad, tu iglesia aquí en Las Condes. Gracias, Señor, por cada circunstancia, por cada espacio, por cada relación y diálogo, Señor, por cada actividad que nos permites desarrollar. Gracias, Señor, porque en ellos nos conocemos, en ellos vemos, Señor, la obra tuya en la vida del otro, y eso nos ayuda y nos edifica. Gracias porque nuestras vidas, Señor, convergen en este tiempo, en este lugar, Señor, y entendemos que tú lo has permitido solo por tu gracia, Señor, el estar juntos en este tiempo. Pero, amado Dios, por sobre todo eso, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo son esenciales. Entender la obra tuya a través de Cristo es fundamental, Señor. Y al leer estos versos, Señor, esta carta de Pablo a los hermanos en Colosas, Señor, podemos comprender la magnitud, o por lo menos acercarnos a entenderla, Señor, de tu obra en Cristo para con nosotros. Después de 21 siglos, Señor, aún y en muchos lugares de este planeta, Señor, por esta realidad espiritual sobrenatural que es tan difícil palpar, Señor, habemos millones que nos sustentamos en ello. Por eso tan importante, mi Dios, es que en esta hora, Señor, en este minuto, tú nos permitas entender lo que hemos leído. Nos permitas comprender, Señor, lo que está detrás de cada expresión, de cada frase. Señor, ayúdanos a no caer en estas manifestaciones, amado Dios, que muchas veces no las entendemos, que son estas frases, Señor, que tienen un tinte religioso, pero, amado Dios, que podamos ser desafiados en la vida, en lo práctico, Señor, en esas decisiones que cada día tomamos, en esas relaciones interpersonales que tú nos permites vivir, en esos espacios en que nuestra vida se desempeña cada día, de tal manera que podamos realmente honrarte y glorificarte y comprender, Señor, que esta presencia tuya nos acompaña, que tú no vives en este templo, Señor, de concreto, que tú vas con nosotros y que tú nos has convocado a un llamado sobrenatural especial de testimonio, Señor, en medio de las tinieblas, en medio de un mundo, Señor, que te desecha, que no cree, en un mundo que te desafía, amado Dios, un mundo que ha hecho una caricatura de ti, Señor amado, pero tú levantas a tu iglesia y tu iglesia somos nosotros, Señor, para dar testimonio de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Y estas líneas hablan, Señor amado, de lo que Cristo
Señor, ha hecho en cada uno de nosotros lo que tú has hecho, Padre Santo. Por eso es importante entenderlo, Señor. Hay tantas influencias, tantas distracciones. Esta vida placentera, Señor, esta conquista de cosas materiales, Señor, esto de gustar o de gustar, de probar o de no probar, de ver, de oler, de tocar, de comer, Señor, de oír. Padre, muchas veces atenta con lo que significa vivir en el Espíritu, en esa profundidad, para escucharte, para conocerte. Amado Dios, acompáñanos en estas horas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, ¿por qué quise que pudiésemos adentrarnos en estos 5, 6, 7, 10 versículos? Entre paréntesis, lea la carta a los Colosenses y léala en más de una versión. Está la Reina Valera, pero también léala la NBI, por ejemplo, o la NTV, porque es una tremenda carta, es realmente maravillosa. ¿Y por qué lo digo? Porque algo estaba sucediendo en la iglesia, en Colosa, una ciudad como muchas otras, ¿verdad? Donde había un despliegue de paganismo, ¿verdad? De idolatría. La iglesia estaba inserta en ese contexto, estaba viviendo momentos complejos, con influencias de filosofía, sobre todo filosofías griegas. El gnosticismo, por ejemplo, que le provocó mucho daño a la iglesia en sus comienzos. El gnosticismo, que es, ¿verdad?, una concepción que privilegia el conocimiento y que cuestiona la deidad de Cristo, por ejemplo. Este aspecto de Jesucristo, que haya sido 100% hombre y 100% divino, ¿verdad? Lo cuestiona, lo niega. En fin, un grupo de hermanos que se encontraba fuertemente presionado por un entorno, ¿verdad?, escéptico, pagano, idólatra. Había mucho sincretismo. La palabra sincretismo significa que había una especie de charquicán. Ubican el charquicán, ¿no es cierto? Nuestros hermanos que vienen de otros países deben entender que el charquicán, ¿verdad?, es un guiso que tiene de todo, ¿no? Tiene papa, tiene zapallo, tiene choclo. Entonces, tiene carne, gracias. Es decir, un poco de todo. Y el concepto de sincretismo tiene que ver con eso. Y el evangelio precisamente estaba sufriendo eso. Había judaísmo presente, había gnosticismo presente y había filosofía griega presente. Por ejemplo, el judaísmo planteaba de que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que había que de todas maneras continuar, por ejemplo, con ciertas prácticas, cuidando ciertas fiestas religiosas que eran importantes, vivir la experiencia de la circuncisión, ¿verdad?, que la vivían los hombres al 8º día de haber nacido, ¿verdad?, con una marca, un corte en el prepucio, en el pene, ¿no?, que era señal del pacto antiguo. Estamos hablando, imagínense, del Antiguo Testamento, ¿verdad? La filosofía griega planteaba definitivamente una dualidad de mundos, ¿no? Lo santo, lo sagrado, ¿verdad?, dentro de lo que es básicamente la concepción de las ideas, y lo profano, ¿verdad?, lo pedestre, lo vulgar, ¿verdad?, donde incluso de alguna manera se planteaba que el espíritu era bueno y que la carne era mala, ¿no? Entonces, por esa razón era imposible que Jesús fuera divino, porque si Él vino en carne y la carne es mala, no podía ser hijo de Dios y menos ser Dios. Entonces, había un charquicán, ¿verdad?, de cosas, de sincretismo, soy más académico, ¿verdad?, suena mejor, que estaba afectando la iglesia, ¿no? Fíjense que no es muy distinto de lo de hoy día, ¿no es cierto? Hoy día nos mezclamos con tarot, nos mezclamos con los ángeles, con los angelitos, esos que se juntan en cierta parte, ¿verdad? Y que si tú le das el nombre y le dices el día que naciste, ¿verdad?, y todo lo demás, ellos pueden orar por ti para sanarte, así a la distancia. ¿Han escuchado eso, no? Sí, claro. Y hay una serie de otras creencias, ¿verdad? Una señora especial que vive no sé dónde, en Talagante, ¿verdad? Y que si tú la vas a ver, ¿verdad?, y te hace una marihuanza, ¿verdad? O sea, hoy día también estamos rodeados, incluso tenemos filosofías que también no son tan religiosas, pero que han marcado y marcan las vidas. En el mundo de la economía, por ejemplo. Hoy día la concepción de familia, la discusión del género, ¿verdad?, esta ley del género, son todas concepciones, definiciones, ¿verdad?, aproximaciones de una cultura, de una sociedad, ¿verdad?, que es absolutamente dinámica, ¿verdad?, que cautiva, que plantea, ¿verdad?, muchas veces creencias, convicciones que suenan razonables. Fíjense que interesante, porque Pablo vivió en otra época, sin embargo, fíjense cómo él lo plantea. No sé si ustedes se dieron cuenta,
Versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, ¿no? Pablo plantea el riesgo, ¿verdad?, de estas influencias en estos distintos ámbitos, pero que afectan a la iglesia y que de alguna forma nos mueven el piso, nos hacen dudar, ¿verdad?, muchas veces del sexo, ¿verdad? Si se nace o no se nace con sexo, nos hace dudar precisamente del rol de la mujer, del rol del hombre, ¿verdad? Aparecen dos polos a través del machismo y a través del feminismo, que no es ni lo uno ni lo otro, lo que plantea la Biblia. Aparece, ¿verdad?, esta concepción de Dios, un Dios cruel, castigador, ¿verdad?, que creó a la humanidad y se desentendió de ella. Aparece, ¿verdad?, el mito de Jesucristo, en fin, mil cosas. Y Pablo en ese contexto se encarga precisamente de señalar la preeminencia, la suficiencia, ¿verdad? Y el plan de redención de Dios a través de Cristo. Si ustedes se fijan, en el primer capítulo, Pablo hace y parece que rescata un himno, o rescata, ¿verdad?, una confesión de fe de la época, porque en el capítulo 1, fíjense que aparece desde el versículo 15 al 20, aparece definitivamente de manera maravillosa y preciosa, ¿verdad?, esta intención humana de definir, no sé si definir es la palabra, pero de caracterizar a Cristo. Y miren cómo lo señala y lo escribe Pablo. Estoy leyendo la NBI, capítulo 1 de Colosenses, del versículo 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Yo no quiero predicar nada más, porque con lo que escribe Pablo está clarito. O necesitamos que venga algún predicador iluminado, algún conferencista internacional, para que nos diga o nos explique lo que acabamos de leer. ¿Usted entendió lo que leímos? Pablo está diciendo, ¿verdad?, quién es Cristo. Y de alguna forma, ¿verdad?, con el lenguaje, porque el lenguaje también limita. Cuando tratamos de en algún momento de definir, ¿verdad?, entramos definitivamente en esta tensión de limitar, porque el lenguaje ayuda, pero también limita. Sin embargo, la manera en que está construido, ¿verdad?, esta declaración de fe es maravillosa. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él es anterior a todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. A Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Precisamente porque lo que quería el apóstol, ¿verdad?, era definir, arraigar y cimentar en la comunidad de Éfeso, ¿verdad?, quién era Cristo. Y yo creo, hermanos queridos, que es precisamente la misma necesidad que tenemos hoy nosotros. Todos los años hemos empezado, ¿verdad?, con lo que creemos es la visión que el Señor ha puesto en nosotros. A su momento les explicaba lo que creemos el Señor ha puesto en nosotros. Todos los años llenamos nuestras agendas con actividades. Cada ministerio se reúne, ¿verdad?, con su espacio para hacer una y otra cosa. Nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad?, nos vemos enfrentados a decisiones, a relaciones, a circunstancias, ámbitos, ¿no?, ambientes, en fin. Y la vida pasa con mucha rapidez,
nos agotamos, nos cansamos, a veces nos va bien, otras veces no tan bien, pero dentro de toda esa red y esa trama, ¿verdad?, que de alguna forma es la expresión de lo que somos y de lo que sucede cuando nos reunimos, hay algo que debe ser esencial para nosotros. Y que al leer estas cartas, no solo esta que estamos viendo ahora, sino que al leer incluso, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús, nosotros tenemos que entenderlas de tal manera de internalizarlas y vivirlas. Y que es el antes y el después de lo que ocurre en la vida de aquel o de aquella que se encuentra con Cristo. Lo que quiero decir, que por sobre todas nuestras anhelos, por sobre todas nuestras buenas intenciones, por sobre toda nuestra planificación, por sobre todas nuestras consideraciones, por sobre todas nuestras motivaciones, la manera en que hemos construido nuestras prioridades, en fin, todo lo que nosotros somos, por sobre todo eso, no perder de vista lo que el Señor ha hecho en nosotros y quiénes somos, ¿verdad?, ahora con el conocimiento y la experiencia de Cristo en nuestras vidas. Y esto es fundamental entenderlo, ¿verdad? Y por eso que Pablo no escatima, ¿verdad?, sinónimo, ni frases, ni recursos para asentarlo en la iglesia, porque en el capítulo 2, ¿verdad?, que fue el que leímos al comienzo, Pablo le hace entender que esta experiencia y esta definición, ¿verdad?, que él trata de hacer de lo que es o de quién es Cristo, o lo que hizo Dios a través de Cristo, finalmente decanta en una vida de manera práctica y objetiva. O sea, cómo impacta en la decisión, en la actuación y en el pensamiento de una persona, ¿verdad?, que Cristo sea preeminente, que Cristo sea el autor de la vida, que Cristo, ¿verdad?, haya sacrificado su vida y haya entregado su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo eso se materializa? Si acaso eso es suficiente, si acaso eso marcó un antes y un después de nuestra vida, ¿cómo vivimos ahora? ¿Cuáles son nuestras motivaciones ahora? Pablo ocupa, ustedes antes eran. Incluso más adelante, en el mismo capítulo 2, si usted revisa, Pablo lo señala derechamente, versículo 13. 2:13, antes de recibir esa circuncisión, esa palabra circuncisión Pablo la definió un poquito antes, pero antes de recibir la experiencia con Cristo, perdónenme que quiera cambiar un poquito, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esa experiencia, esa definición, ese relato, ese texto que acabo de leer, ¿verdad?, tiene que ver definitivamente con lo que debe o debió haber provocado en nuestra vida diaria, cotidiana, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque la pregunta que inmediatamente me viene a la mente, ¿hubo en mí alguna diferencia en mi vida, en mis decisiones, en mis relaciones, en mis costumbres, en mis prácticas, en mis hábitos, después que conocí a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo más importante para mi vida y en qué desgasto mis recursos? ¿Verdad? ¿En qué se concentra mi mente? ¿Dónde está mi tensión diaria a pesar de haber conocido a Cristo? O decir que conozco a Cristo. ¿Cómo armo mi agenda, verdad? ¿Y cómo estructuro mi tiempo? ¿Cómo establezco mis prioridades allá afuera si creo que tuve una experiencia con Cristo? Porque si no ha habido ningún cambio, porque sigo sumergido, ¿verdad?, en la misma tensión, en la misma frustración, en la misma rabia, en la misma preocupación, si mi lenguaje no ha cambiado, si mi relación con mi pareja, con mi esposo y esposa es exactamente la misma, o incluso peor, si no tengo una relación con mis hijos, ¿verdad?, si no hay respeto en mi casa, si en mi trabajo, ¿verdad?, trato de trabajar lo menos posible y ganar lo más posible, que es la lógica hoy día, el mayor beneficio al menor costo,
Esa es la lógica hoy día, ese es nuestro modelo de mercado. El mayor beneficio al menor costo, ¿o no? Pero si no ha habido cambio, entonces ¿cómo puedo yo creer, decir, emocionarme, ¿verdad?, por esta declaración de Pablo, cuando él sostiene y él dice, ¿verdad?, que Cristo murió por nosotros. Incluso, ¿verdad?, como lo dice, fíjense la expresión tan concreta, cuando Pablo dice, y anular la deuda, estoy leyendo el versículo 14, 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda para que nos era adversa, clavándola en la cruz. Fíjense que Pablo como que se desespera y quiere de alguna forma explicar, ¿verdad?, a la iglesia en Colosa lo que Cristo hizo. Y él usa la figura del pagaré. Ustedes ubican los pagarés, ¿no es cierto? Yo sé que aquí no tenemos problemas con deuda financiera. No tenemos ningún pagaré firmado, ¿no es cierto? Ok, lo que está diciendo Pablo es que había un pagaré que me decía Guillermo Hernández debe, ¿verdad?, 5 millones. Y si Guillermo Hernández no la paga, ¿verdad?, está frito. Frito significa, ¿verdad?, en griego, frito significa que va a tener problemas. Fíjense la figura que usa Pablo. En lenguaje sencillo, Pablo dice que Cristo toma ese pagaré, paga la deuda por mí. Aquí están los 5 millones. Y no solo eso, sino que el pagaré lo clava en la cruz. De tal manera que dice, ¿verdad?, Pablo, que al hacer eso Cristo anuló la deuda de Guillermo. Es decir, si usted revisa los antecedentes financieros de las instituciones financieras, nunca van a encontrar ustedes, ¿verdad?, que diga algún registro de que Guillermo Hernández debió 5 millones. Porque el concepto que usa Pablo es anuló. Y alguna vez un abogado me explicó que ese concepto, jurídicamente hablando, significa que nunca antes existió. Ahora, yo uso el ejemplo del pagaré porque que es un poco lo que está haciendo Pablo allá, para que entendamos lo que eso significó. Por consiguiente, ¿verdad?, esa culpa, ¿verdad?, porque antes de conocer a Cristo yo abandoné a mi esposa, porque antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, yo fui ladrón, porque antes de conocer a Cristo yo fui mentiroso, porque antes de conocer a Cristo yo era grosero, porque antes de conocer a Cristo yo era chismoso, porque antes de conocer a Cristo yo era fraudulento, porque antes de conocer a Cristo yo era corrupto, y toda esa deuda que se había acumulado, ¿verdad?, y esa culpa que yo sentía porque había afectado a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad?, a mis compañeros de trabajo, a mi madre, en fin, tenía una imagen absolutamente negativa de mí mismo. Cristo la tomó y la clavó en la cruz y dijo, este hombre es perdonado. Ahora, díganme ustedes, ¿acaso eso no tiene impacto en tu vida? Y fíjense que Pablo dice, y sigue hablando, miren lo maravilloso, dice en el versículo 15, dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está trayendo otra metáfora, ya no el pagaré, está trayendo la metáfora que se usaba en el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando había un general, un emperador que triunfaba sobre su enemigo, llegaba a la ciudad donde era recibido, entraban los soldados, ¿verdad?, las huestes victoriosas, y detrás venían encadenados, ¿verdad?, los enemigos. Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es que el triunfo de Cristo en la cruz, ¿verdad?, ató a los poderes espirituales, ató a estos espíritus malignos, ¿verdad?, y entró Cristo, ¿verdad?, triunfante como ese general romano, ¿verdad?, con toda la lacra encadenada, estas huestes y estas potestades, humilladas, avergonzadas, porque Él triunfó en la cruz. Y ese hecho, ¿verdad?, te quita la culpa. Ese hecho, ¿verdad?, porque Él pagó la deuda, te permite vivir en libertad. Por eso que ese capítulo se llama Libertad en Cristo, porque no hay nadie que se pueda parar y apuntarte con el dedo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo es absoluta y totalmente suficiente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú no puedes agregarle nada. Tú no puedes adicionar nada.
Lo que tienes que hacer es creer a través de la fe en lo que Cristo hizo por tu vida. Ese es el comienzo. Alguno estará pensando, está fácil esto. Esto es tirar y abrazarse. Que es algo que aborda Pablo en Romanos. Cuando él dice que aumentó el pecado y sobreabundó la gracia. Pero así fue. Porque no depende, y también lo dice Pablo en Romanos 9, no depende del que quiere o del que corre, sino de ¿qué? De uno, sino de Dios, de quien quiere tener misericordia. Por eso que lo que hay detrás de estas expresiones no es ni más ni menos que la gracia de Dios que alcanza tu vida, la mía, la vida de mis hermanos en Colosas, que seguramente están en la presencia del Señor, pero que necesariamente tiene que traducirse en una nueva vida. No podemos seguir siendo los mismos. Ojo con tus expresiones y con tu lenguaje. Ojo con tus relaciones interpersonales. Ojo con lo que ves, con lo que observas. Ojo con tu trato, ¿verdad?, con tu esposa. Ojo con la manera en que hoy día trabajas y enfrentas tus compromisos financieros. Ojo, porque lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, que esto finalmente tiene que decantar en una realidad nueva. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 17 o 17, dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Y dice, fíjense, la realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Fíjense, no dejen que les prive de esta realidad. La realidad se halla en Cristo. ¿Puede leer eso? La realidad se halla en Cristo. Y usted me va a decir, pero ¿cómo puede decir Pablo que la realidad se halla en Cristo si no lo veo? La realidad es lo que yo veo, lo que toco. Es como el discípulo que no estaba presente cuando Jesús resucitó. ¿Se acuerdan cómo se llama? Tomás. Así que resucitó Jesús, ¿no? ¿Qué están tomando? No me vengan a mí con eso. Mira, yo voy a creer cuando meta mis deditos en sus manos. O cuando mi mano la meta en un costado que he traspasado. Ahí voy a creer. No, antes no. Aquí todo lo que estamos creemos, ¿no es cierto? Pues tenemos que vivir como si realmente creyéramos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú dices que crees, si tú dices amén, tienes que vivir como si realmente lo creyeses. Es más, mucho más desafiante es, porque como dice Santiago, capítulo 2, ¿quiénes son los que también creen? Los demonios. Y tiemblan. Entonces, si tú me dices que crees, yo perfectamente puedo cuestionarlo. O si yo digo que yo creo, tú también lo puedes cuestionar, me puedes cuestionar a mí. Porque lo que está planteando Pablo, ¿verdad?, es cómo nosotros estructuramos esto en nuestra vida. Por eso que él habla de una forma tan categórica. La realidad es Cristo. Tu realidad es Cristo. Y este Cristo es absoluta y totalmente suficiente. Pero además este Cristo es tan poderoso, fíjense, él ocupa algunas expresiones maravillosas. Ahí mismo en el capítulo 2 que leímos, fíjense en el versículo 6 y 7. Perdón, en el 9 y 10. Versículos 9 y 10 del capítulo 2 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Amén, decimos. Qué hermoso, amén. Pero fíjese el 10. Y en Él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ustedes han recibido esa plenitud. Entonces cuando Pablo dice, la realidad es Cristo, y cuando ustedes dicen, amén, yo creo,
Lo que debe haber en nuestra vida, ¿verdad?, es la convicción de que la plenitud de Dios a través de Cristo, ojo, mora en nosotros, mora en usted. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que está expresando Pablo es que si la realidad de Dios, la realidad de Cristo habita, la plenitud de Él habita en usted, usted tiene que entender que no puede ser el mismo. Y si es el mismo, hay algo que no está funcionando. Y si sigue teniendo ese carácter, y si sigue siendo indiferente con su familia, y si sigue siendo, ¿verdad?, racista, y si sigue siendo avaro, y si sigue siendo promiscuo, y si sigue siendo adúltero, algo pasa. Es la forma, ¿verdad?, de hilar y de construir, ¿verdad?, una realidad sobrenatural, espiritual, que no la podemos entender cabalmente o que no podemos tocar, pero que se traduce, ¿verdad?, a través de la fe en un poder tan grande. Por eso que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es dinamita. Esa palabra, ¿verdad?, es dinamita. Esto es dinamita. Porque ya nada vuelve a ser lo mismo cuando este Cristo, ¿verdad?, habita en toda su plenitud en nosotros. Aleluya. Y eso no es religión, porque mejora tu relación matrimonial, porque mejora tu relación con tus hijos, porque mejora tu paz interior, porque nada te puede detener. Por eso que la iglesia primitiva, cuando vivió esta realidad, la defendió hasta la muerte y se enfrentó, ¿verdad?, a la persecución. Lo que hoy día viven muchos hermanos y hermanas nuestras, porque esto de alguna forma te hace vivir y entender la vida como mucho más de lo contingente, porque hay una realidad espiritual, ¿verdad?, que sobrepasa absolutamente tu propia vida y que te hace callar cuando antes alegabas y discutías, que te hace pedir perdón cuando antes eras un monumento a la arrogancia, cuando puedes perdonar porque ahora es manso y humilde. Esto es maravilloso porque esta es la respuesta que necesita la cultura y la sociedad. Por eso que Pablo dice, Cristo es suficiente. No necesitas el horóscopo, no necesitas, ¿verdad?, el tarot, no necesitas la viejita de Talagante, no necesitas, ¿verdad?, entregarle a nadie tu fecha de nacimiento para que oren por ti en la noche, no necesitas acostarte con una bata blanca. Lo que necesitas es creer, humillarte y entregar tu vida al Señor. Lo demás lo hace Dios. Por eso que Pablo dice en otra carta, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú comienzas a vivir un proceso que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios en tu vida, que te va ayudando, vas creciendo, vas siendo fortalecido, vas viviendo en santidad. Pero no esa santidad, ¿verdad?, santurrona, media cartuchona así, ¿no? Pis, ¿no? O sea, aquí hay una enseñanza concreta de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad?, que afecta la vida humana. Porque una de las realidades y principios, ¿verdad?, que sostiene la propia revelación de Dios es que Cristo habita en nosotros. Pablo lo dice a los hermanos de Éfeso, cuando él dice, ¿verdad?, que la plenitud de Cristo habita en la iglesia. Cuando él habla de la nueva humanidad, en Efesios Pablo habla de la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva mujer, que refleja a Cristo. El viernes conversábamos, ¿verdad?, con los matrimonios. Qué lástima que no hayan venido. El tema, ¿se acuerdan cuáles eran los que vinieron? No, la verdad que vinieron más matrimonios nuevos, ¿no?
El tema es cuando yo ya no soy prioridad del otro, o cuando el otro ya no es prioridad mía, prioridad número uno. Y conversábamos precisamente cómo la realidad de Dios en mi vida tiene como primer desafío mi relación con mi prójimo, donde mi cónyuge es el primero y principal prójimo de mi vida. Es decir, si queremos de alguna forma entender el mensaje del Evangelio, de cómo se concreta, de cómo se vive, de cómo se practica, de cómo se obedece, de cómo estamos llamados a sujetarnos a Él en la realidad de la presencia de Dios y de Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, por ejemplo, en nuestra relación de pareja, que puede ser la relación más compleja y más difícil para vivir el Evangelio, o la relación de familia. Y Pablo aborda eso, y de eso hablamos el viernes en el taller. Pero miren las otras cosas que plantea, ¿no? Dios nos dio vida en unión con Cristo. Versículo 13. El versículo 12, esta es una concepción de Pablo que ya ha dicho en Romanos. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Si usted va a Romanos, para ampliar un poquito lo que Pablo está diciendo, Romanos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6. Romanos 6, versículos 4, 5 y 6. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Fíjense la manera en que terminan estos tres versículos. Versículo 4 termina: así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 5, ¿cómo termina? Dice, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y versículo 6, ¿cómo termina? De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Es decir, Pablo en los tres versículos está señalando nuestra identidad con la muerte de Cristo, sepultados juntamente con Él por el bautismo, cuando somos sumergidos, pero también Pablo plantea nuestra identificación con su resurrección. Así como, ¿verdad?, hay una identidad estrecha en su muerte, nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza, también hay una identidad estrecha con su resurrección, para que andemos en vida nueva. O sea, hay una vida vieja y hay una vida nueva. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia? La obra de Cristo en nosotros. Si no, somos meros religiosos. Por eso es que es importante volver a esto para señalar la trascendencia de la obra del Señor en nuestras vidas, porque lo olvidamos fácilmente. Confiamos en nuestros recursos, confiamos en nuestra influencia, confiamos en nuestros años en el Evangelio. Yo llevo 20 años. Esta prédica la he escuchado no sé cuántas veces. Y mejor todavía. Y más encima con alguien que viene de otro país y que habla. Entonces yo ahí, ¡pah! Palabra del Señor, hermanos míos. Puede que efectivamente sea así, pero aún no obedecemos. Y aún hay otras cosas que son más importantes. Y aún hay otras prioridades. Y aún hay otras motivaciones. Y vivimos, ¿verdad?, siendo permeados absolutamente por esta influencia que nos rodea. Pablo lo repetía a los hermanos de Roma: no permitan que el mundo los moldee. Romanos 12:2. No seáis transformados, decía. Es decir, es el riesgo de la iglesia. En ese tiempo el gnosticismo, en ese tiempo el judaísmo, en ese tiempo la filosofía griega. Hoy día, ¿qué podría ser? La nueva era, el humanismo, ¿verdad? ¿Qué va?
Por eso que hablamos de sincretismo, ¿no? Por eso que hablamos de sincretismo. Cristo es el único, suficiente, ¿no? Y es a Él a donde tenemos que volcar nuestros ojos. Como decía Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Cristo. ¿Qué más dice? El autor, la Reina Valera dice el autor y consumador de la fe. Mire cómo lo dice la NBI. Por eso que siempre es bueno echar una miradita, ¿verdad?, a otras versiones, porque, y aquí vamos terminando, ¿no? En Hebreos, dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cristo. Solo Cristo. Suficiente. Pleno. Que cambió nuestra vida. Como dice el salmista, fíjense qué interesante, el principio transversal. El salmista no conoció físicamente a Cristo, pero miren el Espíritu Santo como le dio testimonio. Cambió nuestro lamento en un cántico nuevo. Nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre roca firme. La verdad que eso lo resume todo. Nos habríamos ahorrado, ¿verdad?, como 45 minutos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Inclina su cabeza, por favor, cierren sus ojos.